la que se presentó el 21F. Día en que estuvimos ahí, fuimos partícipes, protagonistas, invitados, y nos dimos cuenta de que no nos habíamos equivocado absolutamente en nada. Más de 450.000 personas asistieron a la 9 de julio, a pesar de las amenazas, las operaciones, Radio Mitre a la mañana haciendo campaña del terror, canales de televisión poniendo zócalos diciendo que la gente estaba enojada porque no podía transitar por el centro, tempranito a la mañana. Algún reportaje armado, preparado, de esos que Durán Barba sabe hacer en colectivos, con choferes de hipotéticos autos criticando a los trabajadores que se expresaban en la 9 de julio. Un menú muy pro para el desayuno del 21F. ¿Qué pasó el 21F? El 21F se dieron todas las condiciones que te habíamos planteado. La conjunción de todos los sectores sociales de manera transversal en expresar su bronca. Su bronca contra un plan económico que se inició como un plan perverso y hoy ya ni siquiera es un plan, es un cachivache. Inmanejable a tal extremo que el payaso de Duhovne no puede sostenerlo frente a la mínima pregunta. Los argentinos estamos complicados, muy complicados, porque quisieron grieta y ahora la cavaron tan profunda que la gente advierte claramente que la grieta no es entre honestos y deshonestos, porque estos son muy corruptos. La grieta es entre patria y colonia, la vieja contradicción que viene a lo largo de los años acompañándonos a los argentinos desde la fundación de nuestra querida nación. Aquellos que no se animaban a decirle a los españoles el imperio colonial y le decían realistas, casi como con vergüenza macrista, esa que expresó en Tucumán cuando dijo que a San Martín podía darle algún tipo de pesar echar a los españoles de la Argentina. La contradicción fundamental sigue viva en el peronismo, en el radicalismo, en los partidos populares, cualquiera sea su orientación, dentro del campo nacional. La planteó el peronismo, la planteó Jauretche en Forja, la planteó el radicalismo con la coordinadora, allá en Setúbal, todos hablaron en su momento de la contradicción fundamental. Y esa contradicción hoy se expresa desde Balcarce 50, una cosa rara. Por lo general los gobiernos populares fueron bombardeados por el neoliberalismo más salvaje y la antipatria, que trataba de impedir la consolidación de un proyecto nacional a través de los golpes de Estado, cívico-militares. Hoy se da la paradoja de que electoralmente se han hecho de la Casa de Gobierno. Y esto lleva al campo popular a desordenarse ideológicamente, no entienden. Muchos dirigentes no entienden qué es lo que está pasando. Muchos dirigentes no entienden de qué se trata. Esto de tener que construir la unidad de los sectores populares para desplazar a este gobierno, pero hacerlo desde el llano. Está la confusión que el gobierno con muy poquito, con nada, ha logrado pasar por el medio. Un gobierno que tiene en sus filas lo peor de la Libertadora del 55 y las bombas sobre la Plaza de Mayo, no pide disculpas por eso. Tienen en sus filas lo peor de Martínez de Hoz, de Alzogaray, de Cavallo, y sin embargo no piden disculpas por eso, pero pretenden que el campo popular pida disculpas por López, que al lado de cualquiera de los que te he nombrado es un carterista berreta. Esa confusión de los sectores de la oposición necesitaba cobrar músculo, porque claro, cuando mucho intelectual opositor se pone a analizar la autocrítica y a pensar los métodos de largo plazo para la construcción, le termina haciendo un favor a Mauricio Macri y a este gobierno, que para mí, gobierno de ocupación, legítimo electoralmente, sin identidad nacional. Y entonces faltaba alguien que diga basta. Hasta acá llegamos. Iba a ser el 22, pero era la conmemoración de la tragedia de 11. Y entonces ese que dijo basta, no dijo, bueno, el 23,
para demostrar voluntad política dijo, entonces lo hacemos el 21, y fue el 21F. Y por fin alguien que dijo que iba a confrontar con este gobierno lo hizo, en serio, y marchó a la 9 de julio. Y entonces ahora viene el desafío de todos los sectores de la oposición, porque la fuerza y el músculo está vivo, activo y presente. Ahora lo que falta es que aquellos que creen ser la intelectualidad del campo nacional tengan como estímulo primogenio la unidad para ganarle a este gobierno y no la soberbia personal de querer ser vanguardia. Porque muchas veces muchos dirigentes que no tienen un voto hablan de Moyano, hablan de Barrio Nuevo, hablan del sindicalismo. La columna vertebral del peronismo es el movimiento obrero. Con lo cual, la lógica quiere decir que a partir del 21, el peronismo debería entornarse al movimiento obrero y su fuerza para construir una unidad, para ser mejores, para que el futuro sea mejor. Pero claramente, sin hacer autocríticas que beneficien a este gobierno y sin ser tan mezquinos de creer que alguien puede solo sacarnos de este presente triste y oscuro en el que vivimos los argentinos. Cuando alguien dice, con fulano no, con mengana tampoco, finalmente pareciera no entender que este gobierno no es un adversario político electoral, sino un enemigo de la patria. Entonces, no es cómo le ganamos la elección, es cómo frenamos el saqueo. Y la prioridad es la unidad. Después es unidad en la diversidad. Cada uno puede ser distinto al otro, debe ser distinto al otro y debe haber tolerancia y construcción democrática. ¿Alguien cree honestamente que el señor Caputo, que está más cerca de ir preso que de seguir siendo funcionario, juega en el equipo de la Celeste y Blanca y que la tolerancia democrática debe alcanzarlo? Debe alcanzarlo la igualdad ante la ley, pero debe alcanzarlo aquello de querer interpretar que es solo un adversario electoral al cual uno debe enfrentar electoralmente. Sería de alguna manera quitarle entidad a aquellos que, pensando distinto, forman parte de la nación argentina. Sería darle una categoría a los cipayos que por tener DNI creen que les alcanza para decir que son argentinos. Dijo Duhovne que vamos a seguir endeudándonos hasta el 2020. Y dijo que no tenemos herramientas para combatir la inflación. Yo le voy a pedir a la producción que me busque un pedacito cortito de Mauricio Macri que pasamos el domingo anterior, cuando Mauricio Macri se mofaba de la inflación y decía que era cosa de boludo, que ¿quién no puede manejar la inflación en la Argentina? Bueno, ahora parece que el libreto oficial dice que este gobierno no la puede manejar. Lo dice y lo firma Duhovne. Lo tenemos, lo mostramos, mirá, porque si no a veces parece que lo digo yo y lo dijo Macri, mirá. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Bueno, Mauricio Macri se calificó a sí mismo de incapaz, porque este gobierno acaba de asumir que no puede controlar la inflación de ninguna manera y que no tiene los instrumentos para hacerlo de acá al 2020, donde la única receta será seguir endeudándonos. 135.000 millones llevamos de endeudamiento hasta ahora, 60.000 tenemos de reservas, que por supuesto solo son reservas prestadas. 40.000 que pueden conseguir por ahí, son 100.000 millones más de acá al 2019. Y este entonces sería un gobierno que se iría en el 2019 dejando a la Argentina endeudada en casi 300.000 millones de dólares. Ese es el exitoso equipo de gestión de los últimos 50 años. Y sonó el bombo el 21F, y sonó fuerte. Y entonces, casi con perversidad, en la irreflexión de tomar de idiota al pueblo argentino, el ministro de Trabajo
volvió a confundirse la Argentina en colores con la Argentina en negro. Digo por Sandrita. Entonces, no supo contar cuántos trabajadores en blanco había en la 9 de julio porque él no los tiene en blanco, los tiene en negro. Les voy a pedir el tape de la 9 de julio para que Triaca cuente bien, a ver si logra pasar los 80.000 que dijo que había. Mirá las imágenes y ya venimos. Compañeros.